Me gusta mucho encontrar imposibles creados. Y así empezaba todo, recordando aquel imposible creado. Todo había empezado años muy atrás, con una publicación en una red social que decía: «Buah, me encantaría ir de viaje allí». No podía ni por su salud ni por su economía. Sin embargo, años más tarde, ese imposible empezaba a crearse. Todo comenzó con unas botas que llegaron a su casa en forma de regalo, con una nota de «Pásatelo bien en el viaje». Y 3 personas increíbles le dijeron: «Vente con nosotros». ¿Por qué digo vente? Porque había una silla de ruedas por medio y los viajes no son como las redes sociales, pues imaginaros con una silla, imaginaros en determinados países. Después de eso, un vuelo. Un vuelo que no es tan fácil como sin determinadas cosas, sobre todo salud. Pero los imposibles se crean cuando uno dice: voy con todas las consecuencias, pero es eso, con las consecuencias, igual que las otras personas iban con las consecuencias, pero yo solo puedo pintaros este punto de vista. Al llegar allí, bueno, era espectacular ver las vistas, ver el avión, era todo impresionante. Y a pesar de haberlo estudiado todo en los mapas y todas las cosas, siempre cometes fallos, errores de cálculo, piensas que vas a ser capaz de hacer más cosas de las que haces, pero como la intención de cada persona que estaba allí era dar más de lo que podían, se hicieron muchísimos imposibles y vamos a empezar a contarlos poco a poco. Os voy a incluir aquí estas imágenes tan bonitas con estos arcoíris, pero los arcoíris no los vivieron cosas como estar con muchísimo frío, con un plumífero y ver a alguien comiéndose un helado bajo las gotas de nieve, y eso que era verano, porque ya sabéis cómo es esto de irse a países que uno pues no está acostumbrado a ese clima. También el salir de un coche, de un todoterreno con calefacción en los asientos, por supuesto, ya sé que era verano, pero esas temperaturas no eran las que solían estar acostumbradas. Y salir del coche y sentir tanto frío en tu cabeza que decir: oh, me vuelvo a meter en el coche o no da cuento más. Se dieron cuenta de cosas tan curiosas como que cuando iban en el todoterreno que habían alquilado, comían muchísimo, iban a los supermercados y llenaban comida, comían muchísimo, porque realmente cuando comes generas más calor. Entonces no te das cuenta que tienes muchas ganas de comer, pero realmente lo que tienes es frío. Si algún día podéis cumplir este sueño, si no, mientras me escucháis, lo vais viviendo como si fuera el vuestro, pues acordaros de la comida. Las distancias allí son tan largas que cuando veas algo, cógelo, porque después igual no lo ves en kilómetros. Y así fue como descubrieron, que fue también muy divertido, que en un momento dado pues acabaron llevando el coche ya sin marcha, cuesta abajo, aprovechando toda la gravedad, por decirlo así, porque se quedaron sin gasolina prácticamente, ya llegando a una. Y eso que lo calcularon bien, no creéis que les pasaba en la vida real. Pero después observaron cómo había un montón de todoterrenos de gente de allí que llevaba realmente bidones de gasolina en la parte superior de todoterreno. Y realmente era porque, claro, las gasolineras estaban a kilómetros y kilómetros. Y ahora empezamos por esa capacidad de poder ver todo desde un coche. Porque ya os dije, no era cuestión de una silla de ruedas, era cuestión de salud. Entonces, desde un coche, como no hay nada que te tape la visión y los paisajes son tan espectaculares como los estáis viendo, ella podía ver todo desde el asiento del coche. Y entonces, a pesar de estar aguantando muchas cosas, porque ya os dije que era salud, de repente el mundo se abre una posibilidad de poder verlo desde allí. Y realmente pues no es tan fácil, ¿no? como puede ser en una película de superación, porque realmente es muy frustrante ver que las otras personas a las que tú quieres tanto y agradeces con toda tu alma estar allí, se van a ver cosas y tú tienes que quedarte porque no eres capaz, no porque no te lleguen, que te llegarían. Y en estas aventuras de no ser capaz, llegó un momento en que querían ver algo interesante y había que bajar una cuesta en picada, pero estaba muy cerquita.
Entonces le insistieron si quería ir. Ella dijo, no pasa nada, la cuesta es muy grande, me quedo aquí. Pero ellas sabían que realmente quería ir y se esforzaron muchísimo por ella y le ayudaron a bajar. Desde el punto de vista, como estás acostumbrado pues a caerte de esa silla, que pasen mil cosas, parece que nunca te pasa nada, porque a lo mejor tú, pues en este caso ella tenía dolor físico, pero realmente, o sea, no podía brillarle más los ojos a pesar de todo el dolor y todas las cosas, del milagro creado de que pudiera estar allí, porque sin los demás tú no puedes estar allí, pero de ninguna de las maneras. Y entonces bajaron la cuesta. ¿Qué pasa? Que como no es una película de superación, al bajar la cuesta, el suelo era como una especie de gravilla y cada movimiento de la silla de ruedas era tan doloroso que llegó el momento de o paro o me rompo. ¿Y qué era romperse? Romperse era tener problemas para ti y para los que estaban contigo. Entonces, con la sonrisa mejor que pudo, porque imaginaros para esas personas que se hayan esforzado tanto, pues decirles, no, pues ahora me bajasteis, pues ahora no voy. Y no es negociable para ti, para ella, no era negociable. Entonces, con una sonrisa y con todo el agradecimiento que pudo, les dijo, yo me quedo aquí, que era muy frustrante para ella, pero ese día lo tenía asumido e intentó transmitirles lo mejor que pudo, que realmente estaba muy agradecida por el esfuerzo, pero realmente el esfuerzo no había servido, ¿no? Porque ella tenía que parar. Allí no había casi nada, pero sí que había muchísimos turistas que pasaban porque era un sitio muy turístico. Entonces en ese momento pues pensó, es increíble que esté aquí y tengo que ver la manera porque no quiero que vuelvan a pasar el esfuerzo de subir la cuesta. No sé cómo hacerlo. También empezó a encontrarse un poco mal por la temperatura y porque no estaba sana. Entonces empezó a mover la silla de ruedas con calma, muy despacio para no hacerse daño por el suelo, y la movía y diréis, pero ¿por qué no lleva una eléctrica? Porque no es como te lo cuentan en las películas, ¿vale? Y lo dejo ahí ya. Entonces empezó a moverse despacio. En ese momento el dolor subió tanto que realmente por un instante la frustración de no haber podido ir, del esfuerzo que pasaran ellas, el dolor de las piedras, por un instante el dolor le pudo y estaba inquieta y decía, ya por encima todo el mundo pasa y nadie te echa una mano. Le duró un segundo y dijo no. Clic, como dicen en todos los vídeos aquí. Clic, le hizo el cerebro y dijo, por ahí no voy, no quiero. Ser consciente es ser libre, elijo no ir por ahí. Y empezó a moverse muy despacio, solo enfocándose como la cámara de la felicidad en qué increíble, impresionante es que esté yo aquí. Cuando un día lo publiqué como diciendo, bueno, esto a mí no me va a pasar en la vida. Que estas personas se esfuercen tanto por mí es el milagro más maravilloso que puede haber en este planeta, porque nunca te acostumbras a, si realmente, verdaderamente los demás te importan, nunca te acostumbras a que les caiga tanto el peso de tu vida, porque tú no la puedes gestionar, porque si te pones mal, si pasan cosas, no es como estar sano. Pero en ese instante sintió tanto agradecimiento por todas esas cosas que dijo, así me duela el alma, porque el cuerpo ya no podía más. Voy a moverme despacio y me van a caer las lágrimas, pero de alegría. Y así empezó a moverse muy despacito y entonces en ese mismo instante en el que el agradecimiento, aunque la cara no lo reflejara, y la felicidad interna era tan grande, el deseo de que ellas no tuvieran que volver a pasar el trabajo para subirla era tan grande. Cuántas cosas no sabían, no te decían, porque cuando estás muy dolorida no percibes como una persona normal y te pierdes muchas cosas, te enfocas en su supervivencia. Eso lo decía hasta Sócrates, que a menudo las personas que más ayuda necesitan no son conscientes de ello. No es que no seas consciente, es que estás tan acostumbrado a tirar que así lo hagas ya con el cerebro totalmente nublado. Si tú crees que por la derecha hay un camino que te va a ayudar, te tiras de cabeza. Porque es como que, eso solo puede explicar a alguien que está acostumbrado a vivir así, es como que no existe nada más, que se simplifica todo tanto, pero a veces te equivocas y vas por el camino que no es, pero te pones en modo supervivencia, como si te tiraran al agua y no supieras nadar. Vas a intentar nadar, o vas a nadar ya sin intentarlo, y estaba en ese modo, pero con ese agradecimiento tan grande. Y entonces, aunque ya no veía mucho ni a los demás ni nada, sabía que ellas estaban bien, que el camino era llano y que la iban a volver a encontrar y que nadie se iba a preocupar y que les había dicho que a lo mejor intentaba ir con la silla.
Y se iba rodando cuando aparecieron una familia de alemanes que le dijo que la llevaban. Y entonces en su interior lo que más quería era que su hermana, sobre todo porque era la que más se esforzaba, no tuviera que subir aquella cuesta. Entonces le dijo que sí. Y entonces fueron caminando despacio, pero la cuesta aún estaba un poquito más adelante. Cuando llegaron a la cuesta, los alemanes le dijeron: nosotros no vamos por allí, muchas gracias, el trayecto. Y entonces miró a la cuesta y dijo: bueno, es increíble que haya llegado aquí, aunque no haya subido la cuesta. Mira cuánto camino les ahorré, es increíble que esté aquí. Y en ese increíble, en ese ver la cuesta en vez de como un obstáculo, como impresionante que llegue hasta aquí, ¿no? Igual que ver su salud, su dolor, como wow, impresionante que esté aquí, porque ella sabía cómo era su vida de verdad. Por mucha sonrisa y muy buena cara que siempre tuviera, siempre decía que su cara era el espejo del alma, no del cuerpo. Y con esa sonrisa y esos ojos se quedó mirando la cuesta, pero así como bueno. Claro, estaba en una silla de ruedas. Entonces pasó por allí un guía, que además era de la Patagonia, Argentina, y pasó por allí un guía que en ese momento ella no supo que hablaba español, que hablaba su idioma, y le dijo: te subo. Se veía una persona muy fuerte, muy musculosa, y entonces le dijo: ¿estás seguro? Porque es una silla de ruedas, ¿estás seguro? Algo de esfuerzo cuesta. Bueno, algo era un decir, quiero decir, digo, te va a costar. Pero dijo: estoy seguro, si soy guía, ayer subí a uno tal. Y bueno, vale, pues si estás seguro. Y como se dio cuenta de que era como hacer CrossFit, ¿sabes? Que se llevara tanto. Se dio cuenta de que él podía perfectamente, que lo había hecho más veces y que quería, pues le dijo que sí. Entonces fueron hablando curiosidades de la vida, fueron hablando en inglés, porque ninguno de los dos se dio cuenta de que el otro hablaba español. Hasta mitad de la cuesta que se dieron cuenta y empezaron a hablar de español, de otra vez de los viajes y de las cosas preferidas. Y cuando llegaron arriba, no daba crédito a ella que por lo menos, ¿sabes?, había conseguido llegar allá arriba sin que nadie más se esforzara. Y después, pues nada, ya le dijo a las personas con las que estaba esperándolas arriba y que ya estaba todo hecho. Y ellas volvieron muy alegres de haber visto sitios maravillosos. Y continuó la aventura. Entonces, otro imposible creado. Y otro imposible más que crearon, que además sirve como anécdota para todos los que quieran o puedan llegar algún día. Y no penséis que es imposible, porque os aseguro que en su vida no era posible, y lo fue. Desde aquella decía una frase que le gustaba mucho, que era: me gusta mucho encontrar imposibles creados. Pues me gusta encontrar imposibles creados. Y así se fueron, pues ya se venían arriba y ya todo era genial, todo podían hacerlo juntas. Y entonces en un momento dado, pues ellas querían ver al típico pajarito de Islandia. Y entonces estaban unos acantilados y dijeron: sí, podemos ir. Entonces desde uno de los hosteles de noche, con el mapa, pensando allí, se encontraron riendo como el guía de allí les decía que tenían que pasar por un río con el todoterreno, y decían: no, nosotros queremos ir por la carretera, no por el río, porque allí era lo más normal del mundo. Pero claro, ya entre que allí hacía mucho viento, que la velocidad estaba arreglada porque te das cuenta que se te movía el coche bastante aunque fuera un todoterreno, pues nada, al final allá se aventuraron y se fueron. Y sí, por supuesto que vieron los pajaritos, que le llaman frailecillos. Aquí los tenéis en unas imágenes preciosas. Y claro, sí que con aventura. Ellas fueron, pero no contaron con que allí la niebla bajaba muchísimo, era un acantilado, y cuando fueron a regresar, y eso que era temprano, porque no era muy tarde, la niebla había bajado tanto que impresionaba un poco ir en el todoterreno, en el acantilado, cuando no veías absolutamente nada. Y cuando decían nada. Y por eso descubrieron para qué valían los palitos, que le llamaban ellas palitos. Que había una especie de palitos que viste en las fotografías con líneas amarillas y fosforitas así, para que tú te pudieras realmente orientar. Porque con la tensión que pasaron acabaron cantando juntas palito a palito para salir de aquella niebla. Y sí que vieron los frailecillos, sí que vieron muchas cosas y vivieron muchas aventuras. Ahora te dejo con que descubras que ella era Hope y descubras su lista de reproducción y cómo llegó aquí, pues en qué situación está ahora y todas esas cosas. Un abrazo desde Crea Libro y te dejo con esas maravillosas imágenes.